Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero recordarles que vamos a tener mucha información el día de hoy y quiero asegurarnos de que nuestros panelistas van a poder contarnos toda la información que tienen para contarnos hoy sobre hipertensión arterial. Así que bienvenidos a este webinario en vivo de nuestra asociación. Hoy vamos a estar traduciendo de inglés a español, así que en este momento ustedes tienen que seleccionar cuál es el idioma de preferencia. Les voy a pedir que a medida que vamos avanzando con las presentaciones, ustedes sepan exactamente cómo seleccionar su idioma de preferencia. Pueden seleccionar inglés o español y abajo en la pantalla van a ver un icono que dice interpretación, que es como un mundo. Hacen clic en ese icono y seleccionan inglés o español. Es muy importante que pongan en silencio el audio original, si no van a estar escuchando todo a la vez, la interpretación y el audio original. Abajo en la pantalla deben ver de nuevo el icono del mundo. Una vez que seleccionen ese icono, van a ver la opción de escuchar en inglés o en español. Una vez que seleccionen, pueden elegir y deben escucharme o a mí o a la intérprete o a uno de nuestros panelistas. Si seleccionan en inglés y el panelista está hablando en español, va a escuchar a la intérprete y viceversa. Si seleccionan español y el panelista está hablando en inglés, van a escuchar a nuestras intérpretes. Les voy a dar un segundito para que puedan seleccionar el idioma de preferencia. Una vez más, a ver, les doy un segundo más. Acá les muestro en la diapositiva todas las instrucciones que les acabamos de mencionar. Por favor, elijan el icono, escuchar en inglés o en español, y luego seleccionar mute para silenciar el audio original. Ahora vamos a empezar. Tengo algunas notas de programación. Vamos a tener preguntas y respuestas inmediatamente después de la presentación del doctor Bernardo. Nuestras preguntas y respuestas van a estar moderadas por el doctor Singh. Pueden enviar sus preguntas usando el botón de Q&A, de preguntas y respuestas en la barra de herramientas. Recuerden que los panelistas no pueden responder preguntas médicas personales. Esas preguntas las tienen que hacer a su equipo médico. También les pedimos que completen nuestra encuesta para saber qué contenido les gustaría ver en el futuro. Ahora quiero tomarme un momento para agradecer a nuestros sponsors por su apoyo. Sponsors como Johnson Johnson, Merck y Gossamer Bio, que nos han apoyado para poder hacer este webinario. Estos sponsors no apoyan el contenido ni participan en el desarrollo de este contenido. Esperamos también que puedan considerar ser miembro de nuestra asociación. Nuestra membresía les van a dar acceso online a educación médica, solicitar becas médicas y recibir suscripciones. Nuestra membresía también está disponible para los pacientes y esto es gratuito. La asociación ha lanzado un centro de carreras para aquellos que estén interesados en la hipertensión pulmonar y tener oportunidades laborales. Para poder encontrar estas oportunidades, visiten nuestra página web. Ahora me gustaría reconocer a nuestros apoyos y nuestros aliados que van a estar con nosotros de la Fundación de Hipertensión Pulmonar. Me gustaría invitar a su director ejecutivo para poder comenzar con las palabras iniciales. Le damos la palabra. Good day, everyone. Buenos días a todos. Buenos días a
Mi nombre es Enrique Carazo y no solo soy el presidente de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar de España, sino también el padre de Daniel, quien también está afectado por esta enfermedad. En nombre de nuestros anfitriones de Pulmonary Hypertension Association, es un honor darles la bienvenida a todos los que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Nuestra misión hoy es aumentar la concienciación, ampliar los recursos educativos y llevar esperanza a las familias y personas afectadas por la hipertensión pulmonar. Además, buscamos promover e impulsar la investigación y participar en nuestros proyectos innovadores a nivel internacional. El programa de hoy refleja ese compromiso global compartido. La hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar intersticial es una condición compleja que exige colaboración más allá de las fronteras, al conectar a clínicos, investigadores y comunidades de pacientes. Estamos fortaleciendo, por tanto, el conocimiento colectivo que impulsa mejores diagnósticos, tratamientos y resultados a largo plazo. Nuestro seminario web de hoy, Avances en hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar intersticial, evidencia global e innovación, reúne expertos destacados que nos ayudarán a comprender la situación actual y hacia dónde nos lleva la ciencia y la investigación emergente. Este diálogo es esencial mientras trabajamos hacia una detección temprana sobre terapias mejoradas y un mayor apoyo para los pacientes. También agradecemos a la Fundación de Fibrosis Pulmonar por apoyarnos y hacer posible esta reunión internacional. Nuestras organizaciones están unidas por una visión común, que es acelerar la investigación significativa y algún día encontrar una cura para la hipertensión pulmonar y las condiciones asociadas. Estamos igualmente orgullosos de que este seminario web se transmita tanto en español como en inglés, lo que garantiza que más familias, clínicos e investigadores puedan acceder a la información y a las perspectivas compartidas en el día de hoy. Nos acompañan tres líderes destacados y especializados en la materia: el cardiólogo Alejandro Cruz Utrilla y los profesores adjuntos Roberto Bernardo y Navneet Singh. Su conocimiento y experiencia nos guiarán a través de los últimos avances en la investigación de la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar intersticial. Una vez más, gracias por ser parte de esta comunidad global. Su participación ayuda a impulsar el conocimiento de la situación actual y nos acerca un paso más a mejorar la vida de quienes viven con la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar intersticial. Muchas gracias a todos los participantes, asistentes y sponsors a este webinar. Y ahora, sin más dilación, me gustaría ceder la palabra al doctor Singh, quien también actuará como moderador de esta charla. Muchísimas gracias por esta presentación y muchas gracias por los organizadores por haberme invitado. Voy a hablar sobre el estado actual de la hipertensión pulmonar por enfermedad intersticial. Soy profesora adjunto de medicina, directora asociada del programa de becas de investigación de la Facultad de Medicina Warren Alpert, Universidad Brown. Próxima diapositiva, por favor. Vamos a empezar con algunas definiciones. Primero, por supuesto, todos estamos acá para hablar de la hipertensión pulmonar, que como muchos saben está causado por una mayor resistencia de la circulación pulmonar y se define por una elevación de presión arterial pulmonar, que es más o menos mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Y se evalúa por un cateterismo derecho, que es un procedimiento necesario para su diagnóstico. También estamos acá para hablar sobre la enfermedad pulmonar intersticial, que es una serie de enfermedades que pueden causar cicatrización progresiva de los pulmones y distintos patrones. Lo que ven acá es una tomografía, un ejemplo de ILD que llamamos enfermedad pulmonar intersticial. Como ustedes ven en las flechas rojas, toda la cicatrización en los bordes y en la base. Esta es una imagen radiográfica muy común donde se ve la cicatrización en la fibrosis pulmonar idiopática. Próxima diapositiva.
Puede ocurrir por distintas razones. Este es un resumen que me gusta mostrar porque les muestra la complejidad de distintas cosas que pueden contribuir a la progresión de la fibrosis en los pulmones. Y esto tenemos distintas categorías. En primer lugar, tenemos una enfermedad que llamamos difusa. Lo que sabemos es que la fibrosis pulmonar idiopática, que es todo lo que vemos acá en la parte izquierda, una cosa para resaltar es que, aunque sabemos bastante sobre la enfermedad de hipertensión pulmonar por EPI, por enfermedad intersticial, hay mucho más por aprender. Es importante entender que mucho de lo que sabemos y la forma en que practicamos nuestra tarea se correlaciona con otros conocimientos de otras patologías similares. Próxima diapositiva. ¿Por qué sucede la enfermedad intersticial y por qué contribuye a la hipertensión pulmonar? A la izquierda lo que vemos es un diagrama de un pulmón normal. Vemos que los bronquiolos y los alvéolos son sanos y cómo interactúan con los vasos sanguíneos abajo. Y y entre los vasos y los vasos sanguíneos y los alvéolos se encuentra este intersticio donde se produce el intercambio de gases. A la derecha lo que observamos es un diagrama de un pulmón anormal, donde vemos que hay muchos fibrocitos, hay fibrosis, hay mucha deposición de colágeno extra que produce esta cicatrización, esta fibrosis. Cuando vemos lo que sucede en este intersticio, vemos un área que es la que estamos viendo acá abajo. Esta región entre los vasos sanguíneos y entre los alvéolos está cicatrizal. Y esto impide el intercambio de gases normal. Los síntomas predominantes que vemos con personas que tienen enfermedad intersticial e hipertensión pulmonar es disnea, hipoxia. Es por eso que sucede, por lo que les acabo de explicar. Próxima diapositiva. Acá tenemos en el lado izquierdo una comparación entre un pulmón de una persona que tiene fibrosis pulmonar y en la parte superior de este panel A tienen un área con un montón de fibrosis, el tejido rosado. La parte inferior es un pulmón un poco más sano, donde puede haber intercambio gaseoso y en el centro ven un vaso sanguíneo que está bastante engrosado y ven cómo este engrosamiento se ve en otras áreas donde hay fibrosis intersticial y hay una relación entonces entre las anomalías en los vasos sanguíneos en las mismas áreas donde vemos el tejido fibroso. Del lado derecho hay otros cambios, específicamente el las células musculares, o sea, distintas partes de los vasos sanguíneos están resaltados acá. Se ve el músculo liso y sus células que están agrandadas, no solo en las áreas que esperaríamos en las personas con hipertensión pulmonar, pero sino también en el intersticio. Entonces, hay dos procesos, tanto del parénquima como de la vasculatura, que dan la hipertensión pulmonar. Próxima diapositiva. ¿Cuán común es esto? Que haya fibrosis pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar o enfermedades intersticiales. Ocurre más comúnmente en aquellos que tienen enfermedades fibróticas en vez de las inflamatorias. Y los desafíos que tenemos acá es, nosotros sabemos que más o menos el 15% de los pacientes con fibrosis pulmonar van a tener una presión arterial pulmonar superior a los 25 milímetros de mercurio. Los que tienen neumonía intersticial no específica es más alto, 31%, y los que tienen neumonitis por hipersensibilidad crónica, la prevalencia es mayor todavía, del 44%. Pueden ver entonces cómo distintos subtipos de las enfermedades intersticiales pueden ser responsables de la hipertensión pulmonar y puede ser muy desafiante saber exactamente cuál es la prevalencia individual de cada una de ellas. Lo que nosotros hacemos es traducir esto al resto de las enfermedades que tienen fibrosis pulmonar. Cuando hablamos de la hipertensión pulmonar y las enfermedades intersticiales, hablamos de la parte fibrótica y la intersticial.
La hipertensión severa tiene un subtipo distinto y tiene distintas patologías subyacentes. El fenotipo predominante acá es una enfermedad más moderada y esto viene de estudios de cohorte, por ejemplo, este que está acá, de hace algunos años, que estudia a los pacientes con fibrosis pulmonar que necesitaron trasplante. 20% tenía hipertensión pulmonar leve, 30 moderado y 10 severo. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Mm, Por supuesto que las presiones medias altas son de mal pronóstico y la mayor resistencia también, ya sea medida en unidades de Wood o la resistencia vascular pulmonar mayor a 5, un índice cardíaco bajo, un DLCO o difusión de monóxido menor al 35%. Esto marca un déficit en el intercambio gaseoso. En el eco, la presión arterial pulmonar sistólica mayor a 45 milímetros de mercurio y también las mediciones del strain del ventrículo derecho en la resonancia cardíaca. Hablemos ahora algunos fenotipos específicos. Uno de los más comunes es el que tiene que ver con las enfermedades del tejido conectivo. Eh, no es un solo grupo de individuos, hay muchas patologías que contribuyen a eso y tenemos cada vez más y subgrupos y los datos de prevalencia son más difíciles de entender acá. Estamos hablando comúnmente de la esclerosis sistémica y de la artritis reumatoidea. En la esclerosis sistémica, por lo general, está poco caracterizada y está entre 6 y un 31%. Y hay algunos datos de supervivencia que son discrepantes en este grupo. En un metaanálisis del 2013, la supervivencia era el 35% frente al 56% para la esclerosis sistémica y el registro español tenía unas cifras un poquito distintas, 35 frente al 43. Entonces, a veces es difícil entender bien estas patologías. Nosotros creemos que las enfermedades del tejido conectivo y la enfermedad inflamatorio, por ejemplo, el lupus, tienen menos datos todavía y se comportan de una manera distinta. Algunos pueden responder de mejor a algunas terapias de mejor manera que las fibróticas. Otro subgrupo importante que cada vez entendemos más y se hace más prevalente en el diagnóstico es la fibrosis pulmonar y el enfisema combinados. Esta es una condición donde los individuos que tienen enfisema tienen fibrosis además superpuesta. Lo que estamos aprendiendo acá es que la hipertensión pulmonar tiende a ser más severa y tiene un peor pronóstico en este grupo de pacientes con CPF versus la fibrosis o el enfisema solo. Y cuando desarrollan hipertensión pulmonar, tienen un peor pronóstico, son más sintomáticos, necesitan más requisitos de oxígeno, tanto en reposo y también en actividad. Por eso es el diagnóstico temprano y exacto de la fibrosis combinada con enfisema es tan importante. Próxima diapositiva. Hablando ahora de la fibrosis pulmonar y la hipertensión pulmonar, sabemos que 20% de los casos de enfermedades intersticiales tienen esto, es la más común, es más prevalente en hombres que en mujeres y hay un aumento de riesgo en aquellos fumadores. Incluso la hipertensión pulmonar ecocardiográfica o pequeñas elevaciones en la presión arterial media se asocian con una supervivencia reducida en la fibrosis pulmonar y sabemos que lo que es interesante que es el grado de afectación parenquimatosa no se correlaciona con la gravedad de la hipertensión pulmonar. Yo les mostré muchas imágenes donde histológicamente la fibrosis se correlaciona con anomalías vasculares y esta enfermedad vascular se cree que es independiente de la fibrosis en sí misma. Y lo que sabemos es que
la sobrevida tiene un impacto independientemente de la severidad. Esto se aplica a pacientes que tienen enfermedades intersticiales y EPOC. Y lo que se puede ver acá es en el gráfico de la supervivencia, es en aquellos que no tienen hipertensión arterial, se separan muy claramente del resto de los pacientes. Y todo el resto de los pacientes tienen peor sobrevida comparado con aquellos que no tienen hipertensión pulmonar. Tenemos que entender entonces que incluso una hipertensión pulmonar leve se asocia siempre con una disminución de la supervivencia en este grupo de pacientes. Hablemos rápidamente acerca de la detección y el tratamiento. Sí, los pacientes con enfermedades intersticiales tienen que estar tratados. No son el mismo fenotipo que pacientes que tienen hipertensión pulmonar de origen arterial y muchas veces la decisión es un poquito más difícil y más sutil. ¿A quién deberíamos hacer un screening entonces? ¿A quién debemos evaluar? Hay que hacerlo basado en signos y síntomas. En primer lugar, tenemos síntomas y signos que nos pueden hacer detectar a un paciente con enfermedad intersticial e hipertensión pulmonar, entre ellos la disnea de esfuerzo, la alimentación funcional, un dolor o presión en el pecho, un aumento de peso, que es un signo indirecto del edema, síntomas relacionados con el síntoma, el presíntoma o presíncope, arritmias y palpitaciones. Podemos tener datos fisiológicos para analizar las pruebas de función pulmonar, un DLCO menos el 40% o una disminución mayor al 15% desde el valor inicial y también un aumento en la relación entre la DLCO y la capacidad vital forzada. Esto tiene que ser mayor a 1.6. La prueba de caminatas de 6 minutos es otra prueba que tenemos para ver cambios en el tiempo y estamos buscando específicamente la desaturación. Acá, por supuesto, la tomografía de tórax, donde podemos ver un aumento del diámetro de la arteria pulmonar o un aumento de la relación entre la pulmonar y la aorta. Las enfermedades subyacentes son muy importantes también. Enfermedades del tejido conectivo, la esclerodermia es una de las más comunes que puede llevar a la hipertensión pulmonar. Otras pueden ser la sarcoidosis. Hemos hablado de la fibrosis pulmonar y el enfisema combinados, que tienen hallazgos radiográficos que no pueden ser explicados y hay que pensar en esto. También tenemos que pensar en la enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades que pueden aparecer en estos cuadros. ¿Cómo manejamos estas enfermedades? Es muy desafiantes porque son dos enfermedades que progresan de manera conjunta y no sabemos cuál está impulsando a la otra. Son dos procesos patológicos que empeoran con el tiempo y hay pruebas que ayudan a diferenciar entre ambos y nos ayudan con las decisiones terapéuticas. Eh, eh, Es muy importante conectar a los distintos pacientes que hay en todas partes del mundo para poder entender mejor un poco más esta patología. Próxima diapositiva. No voy a ir a mucho detalle, pero una pregunta que tenemos es, ¿deberíamos utilizar vasodilatadores pulmonares en las enfermedades intersticiales con hipertensión pulmonar? Y este marco de una publicación del año pasado nos ayuda a responder a algunas de estas preguntas y aquellas patologías que pueden beneficiarse con los vasodilatadores pulmonares o no. Tenemos que tener en cuenta muchos factores, dominios clínicos, los hemodinámicos y demás. Cuando hablamos de las terapias para dar o terapias complementarias, tenemos que pensar en el oxígeno, los diuréticos para disminuir la sobrecarga de volumen, mantener o aumentar el nivel de actividad y, por supuesto, hay que tener en cuenta las comorbilidades, entre ellas, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué fallan los vasodilatadores? A veces se les va a hablar un poquito más de esto
Muchas veces esto ocurre porque el flujo sanguíneo se desvía preferentemente de las áreas de enfermedad donde hay un obstáculo para este intercambio gaseoso. Esto es un mecanismo compensatorio natural y los vasodilatadores pueden impedir este mecanismo muchas veces. Finalmente, quiero mencionar algo acerca del trasplante. Nos Tanto la enfermedad intersticial como la hipertensión arterial son dos categorías distintas para referir a alguien para el trasplante y tienen acá en rojo cada una de las causas que pueden llevar a un trasplante en una de estas patologías. Por ejemplo, para la hipertensión pulmonar, una EPOC subyacente o una enfermedad intersticial o una fibrosis combinada con enfisema con una disfunción derecha significativa, a pesar del tratamiento médico, puede ser una de las indicaciones. Próxima diapositiva. Algunas de las consideraciones en relación a las derivaciones para trasplantes. Quizás para algunos pacientes el trasplante sea la opción más viable. Esta discusión debe empezar tempranamente con los pacientes cuando se pueda para poder entender los factores sociales, de apoyo y demás que tienen nuestros pacientes, poder evaluar bien y de manera abarcativa. Todo esto es porque el tiempo de espera a veces es muy largo y depende de los distintos factores que tienen que ver con la asignación de los órganos y factores de los pacientes. Por eso es tan importante hacer una derivación de estos pacientes tempranamente. Y finalmente voy a hablar muy rápidamente acerca de las terapias paliativas. Cuando el resto de las intervenciones no tiene ningún efecto, tenemos que tener cuidado paliativo. Y esto no es solo para aquellos en etapa final de la vida, sino para aquellos que también necesitan aliviar sus síntomas y los servicios de hospicio y de cuidado son distintos en todas partes del mundo, pero es muy importante reevaluar en esta instancia todos los síntomas, las opciones de tratamiento y tener bien marcados los objetivos de atención. Próxima diapositiva. Esto es todo lo que tenemos, entonces ahora le voy a pedir a mi colega Alejandro Cruz Utilla que continúe. Muchísimas gracias, doctor Singh, y muchísimas gracias, por supuesto, a la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, a Enrique, y por supuesto, pues a PHA. En mi caso, pues me presento, soy Alejandro Cruz Utrilla, soy cardiólogo en la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Universitario 12 de Octubre, que es centro de referencia nacional y centro de referencia europeo para el manejo de hipertensión pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son siguiente, por favor, mis conflictos de interés. Bueno, cuando preparaba esta charla, lo primero que me planteaba es que yo creo que se está viviendo una revolución en la hipertensión pulmonar del grupo 3, sobre todo en cuanto a los tratamientos, porque probablemente a lo largo de los últimos 20, 30 años hemos vivido unos cambios muy relevantes, unos avances tremendos en la hipertensión pulmonar del grupo 1, la hipertensión arterial pulmonar, pero no habíamos tenido avances significativos en la hipertensión pulmonar del grupo 3 o la causada por enfermedades respiratorias, que es la que nos tratamos a día de hoy. Em, Sin embargo, yo creo que estamos en un momento de una revolución en esta enfermedad. Y cuando uno le pregunta a ChatGPT qué significa revolución, te dice, pues esto es un proceso prolongado en el tiempo en el que se producen cambios dramáticos que cambian el curso de las cosas de una manera drástica y que muchas veces pues no se aprecian hasta dentro de mucho tiempo. Y estas son las grandes revoluciones de la historia. Actualmente estamos viviendo la revolución digital todos nosotros. Y yo creo que en el caso de la hipertensión polar del grupo 3, ojalá que estemos empezando a ver una revolución en el tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya explicaba mi compañero previamente, la hipertensión pulmonar asociada a las enfermedades respiratorias en realidad es mucho más prevalente
que otras formas de hipertensión pulmonar raras, como la del grupo 1 o la del grupo 4. Sin embargo, la gran mayoría de casos de hipertensión pulmonar asociada a una enfermedad respiratoria suele ser una hipertensión pulmonar de grado leve y en la que, bueno, pues la enfermedad vascular pulmonar no es la predominante. En este sentido, me gustaría decir em, que en todas ellas el factor pronóstico principal es la disfunción que aparece en el ventrículo derecho, en la función del corazón, y que al final lo que va a producir es que, pues si no hacemos nada en la hipertensión pulmonar, pues el corazón acabe fracasando. Siguiente diapositiva, por favor. Los mecanismos en los que se produce un daño vascular pulmonar, no voy a entrar en ellos, son diversos. En muchas ocasiones, pues el factor principal es el tabaco y el daño producido por el tabaco, que va a producir daño a nivel de los vasos pulmonares y también daño a nivel de la esponja del pulmón, de los alveolos, del intersticio. Siguiente diapositiva. Pero un aspecto en el que se está produciendo también avances importantes y probablemente también vemos una revolución es en el diagnóstico, en que cada vez se hace un diagnóstico de más casos de hipertensión pulmonar y de más casos de hipertensión pulmonar grave. Y donde más se está produciendo el cambio es quizá aquí. Se están diagnosticando más porque estamos empezando a ser capaces de identificar esos factores que comentaba el doctor Singh que pueden estar asociados a la presencia de hipertensión pulmonar en las enfermedades respiratorias. Siguiente, por favor. El diagnóstico empieza aquí, ya lo contaban previamente, la sospecha clínica, pues, falta de aire, por supuesto, dolor en el pecho, acúmulo de líquidos, edema, etcétera. Y empezamos con las pruebas complementarias básicas, pero el problema es que para detectar finalmente si hay o no hipertensión pulmonar, voy a necesitar un cateterismo cardíaco derecho, que es una prueba invasiva. Siguiente, por favor. Y en este sentido, entre medias, entre estos dominios clínicos, cómo me encuentro, si tengo o no fatiga, si pierdo el conocimiento, si tengo edema, cómo están mis pruebas de función respiratoria, mi test de la caminata, mis análisis de sangre, etcétera, vamos a tener que pasar por la ecografía del corazón, que es la que va a evaluar la probabilidad de tener o no tener hipertensión pulmonar. Y a veces la ecografía, fundamentalmente en las enfermedades respiratorias, se equivoca. Finalmente vamos a ir a un cateterismo cardíaco derecho en base a todo lo demás. Sin embargo, hasta ahora, a día de hoy, no tenemos una prueba perfecta ni una combinación de pruebas que sea perfecta. Siguiente diapositiva. Entonces, en este sentido, hay muchos estudios en marcha. Em, Siguiente. Muchos estudios en marcha a nivel de muchos centros en todo el mundo que están intentando buscar pues una escala única, pues herramientas calculadoras que nos ayuden a determinar pues en qué paciente debo ir o no a hacer un cateterismo cardíaco derecho y finalmente diagnosticar hipertensión pulmonar. Se sospecha que hay muchísimos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, también en la enfermedad intersticial difusa, en la ILD, que no tienen hipertensión pulmonar diagnosticada, pero que en realidad ya la padecen. Siguiente. Y como os decía, incluso, pues cabe la posibilidad de que la inteligencia artificial nos ayude en este sentido y que sea capaz en un futuro, ojalá, ya con los datos de los escáneres que vemos aquí, que tienen pues, esas cicatrices de las que hablaba el doctor Singh, datos que nos podrían sugerir ya hipertensión pulmonar, anticiparnos, incluso, ojalá, en el futuro, pues ahorrarnos la realización de un cateterismo cardíaco derecho. Para lo cual he de decir que a día de hoy estamos muy lejos. Siguiente. Así que esto es la primera revolución. Yo creo que la primera revolución se está dando en que se diagnostica más, no solo gracias a que se sospecha más, sino que estamos siendo capaces de combinar pues, todas esas pruebas básicas, sencillas, incluyendo la ecografía del corazón, pues que nos llevan a realizar más cateterismos cardíacos derechos y a diagnosticar más casos de hipertensión pulmonar asociada a las enfermedades respiratorias. Siguiente. Pero,
Quizá donde más esperamos cambios, y esto es porque hasta el día de hoy no tenemos grandes tratamientos que hayan funcionado en esta forma de hipertensión pulmonar, es en los tratamientos médicos. Os voy a mostrar un poco lo que se ha hecho hasta ahora, cuál es el presente y probablemente el futuro en los ensayos clínicos en este grupo de hipertensión pulmonar. Siguiente. Bueno, esto obviamente no me gustaría que intenten ver todos los datos que hay en esta tabla, pero resume muy bien eh, muchos de los estudios, de los ensayos clínicos aleatorizados que se han hecho en la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad intersticial difusa únicamente. Y aquí me gustaría ver cómo algunos de ellos pues, han sido neutros, es decir, que no han mostrado un beneficio en cuanto a los objetivos que se preespecificaron. Otros ensayos clínicos incluso han salido negativos, es decir, que estos pacientes presentaban una tendencia a ir a evolucionar peor respecto a los que recibían placebo. Y el único ensayo clínico que, bueno, cumplió su objetivo principal y fue mejor en los pacientes tratados, en este caso con treprostinil inhalado, fue el ensayo INCREASE, que pueden ver abajo. No solo mejoró pues, el objetivo principal, que era caminar más en el test de caminata de los 6 minutos, sino que mostró otros datos interesantes en cuanto a ecografía del corazón, analítica NT-proBNP, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva. Pasa algo similar en la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC o COPD en inglés. Pues también se han probado diferentes fármacos, diferentes ensayos clínicos y en este caso sí que hay algunos ensayos pequeños que han mostrado cómo sildenafilo, un fármaco utilizado en la hipertensión pulmonar del grupo 1, pues quizá tendría un perfil de beneficio algo mejor. Sin embargo, pues por ejemplo, treprostinil inhalado, en este caso, ha fallado en la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente diapositiva. Así que con todo lo que tenemos para la hipertensión pulmonar del grupo 1 o hipertensión arterial pulmonar lo hemos ido probando hasta ahora, casi todo ha fallado y sin embargo no hemos probado todavía en la hipertensión del grupo 3 o asociada a enfermedades respiratorias el nuevo fármaco en grupo 1, sotatercept, no se ha probado. Ojalá en un futuro se pruebe esta vía de la proliferación celular, pero a día de hoy pues hemos ido probando las diferentes vías que fundamentalmente lo que producen es vasodilatar, dilatar las arterias pulmonares pequeñitas del pulmón y la mayoría de ellas han sido negativas o incluso, como comentaba el doctor Singh, en muchos casos, pues con efectos adversos importantes. Siguiente diapositiva. Bueno, he hablado un poco de treprostinil inhalado. Es un fármaco que básicamente ya lo conocemos de la hipertensión pulmonar del grupo 1. Es una prostaciclina, que es un vasodilatador potente, que además podría tener otros efectos a nivel de proliferación celular o incluso antifibrótico. Y que, bueno, pues en el caso de la hipertensión pulmonar del grupo 3, se ha probado de forma inhalada. Bueno, se necesita utilizar bastantes veces al día, bastantes inhalaciones, pero es la única que existe comercialmente disponible en Estados Unidos, no en Europa, y que, bueno, pues desde luego es lo único que a día de hoy tenemos como arsenal terapéutico en la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad intersticial difusa. Siguiente diapositiva. ¿Y qué nos dicen las guías de práctica clínica que utilizamos nosotros y, por tanto, lo que hacemos en la práctica clínica? Bueno, nos dicen que si mi paciente tiene una hipertensión pulmonar asociada a enfermedad respiratoria que es grave, tiene una resistencia vascular pulmonar en el cateterismo de más de 5 unidades Wood, y si tiene enfermedad intersticial difusa, en base a los datos de los ensayos clínicos que comentaba, pues debemos considerar treprostinil inhalado. Pero si mi paciente tiene pues, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una síndrome combinado enfisema fibrosis u otras formas un poquito especiales de enfermedad intersticial difusa, pues a lo mejor debería considerar más los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como sildenafil o tadalafilo, y por supuesto considerar ensayos clínicos. Mientras que en aquellos pacientes sin gravedad hemodinámica,
quizá deberíamos pues, ser mucho más cautos y, por supuesto, intentar también pues, participar en ensayos clínicos. Siguiente diapositiva. Ya lo último, voy a hablar de algunos ensayos clínicos en marcha, algunos conceptos. Por supuesto, de nuevo, no quiero que esto se lea de pe a pa completamente, pero simplemente reflejar que estamos viviendo una revolución porque quizás esta forma de hipertensión pulmonar es donde más se está desarrollando, donde más se está invirtiendo desde la industria por la gran necesidad, por el mal pronóstico de la enfermedad y por la gran necesidad de tener fármacos que realmente funcionen. Siguiente diapositiva. Una de estas vías es utilizar la vía del óxido nítrico, como el sildenafilo o tadalafilo. Se están investigando nuevos fármacos. Este es uno de ellos, que se llama Mosliciguat. Y bueno, pues el concepto es que, desde luego, es un fármaco vasodilatador, dilata las arterias pulmonares pequeñas del pulmón, pero el concepto es que este fármaco podría tener no solo este efecto de dilatar las arterias pequeñas del pulmón, sino que podría tener también un efecto antiinflamatorio y pues sobre la proliferación celular y sobre la fibrosis pulmonar, que en esta enfermedad sería más importante incluso que la pérdida de vasos pulmonares. Siguiente diapositiva. Y otras moléculas también que se están investigando es esta, que se llama seralutinib inhalada, es otra molécula que actúa sobre una vía totalmente diferente, que se llama vía de las tirosinquinasas, que conocemos muy bien por otras enfermedades como los cánceres de la sangre, los cánceres hematológicos, y que, bueno, pues también tendría un efecto mucho más antiproliferativo y también antifibrótico, porque actuaría sobre diferentes células implicadas en la fibrosis pulmonar, en la vasodilatación y en la inflamación, sobre todo a nivel del pulmón. Y por eso, pues sería también interesante probar este fármaco. Este fármaco ya se ha probado en la hipertensión pulmonar del grupo 1 en un ensayo clínico en fase 2. Estamos pendientes de ver los resultados finales de la fase 3 y bueno, a priori es un fármaco que en la fase 2 demostró ser seguro y bajar la presión pulmonar, con lo cual estamos tremendamente ilusionados, pero veremos en el futuro. Siguiente diapositiva. Ya por último, pues deciros que estos no son los únicos, hay otros. Este, por ejemplo, es un nuevo fármaco que actuaría también sobre múltiples vías, inflamación, fibrosis, sobre todo, y que, bueno, pues se va a probar en la hipertensión del grupo 1 y en la hipertensión pulmonar del grupo 3. Entonces, bueno, siguiente diapositiva. Con esto quiero reflejar que existe muchísima investigación en marcha. Siguiente. Pero no nos debemos de olvidar que quizá lo más importante en esta forma de hipertensión pulmonar no es la vasodilatación, no son los vasos pulmonares, sino es tratar la fibrosis, impedir que la fibrosis siga adelante, que surjan más cicatrices. Y en este sentido, los últimos años los neumólogos han vivido pues, con mucha esperanza la aparición de nuevos fármacos. Este es un nuevo fármaco que son datos que se han publicado hace relativamente poco, en septiembre, y que demuestran que aparecen fármacos que reducen, enlentecen la progresión de la fibrosis pulmonar. Ya conocíamos dos que lo producían, en este caso en la fibrosis pulmonar idiopática, en la fibrosis pulmonar progresiva, que eran nintedanib y pirfenidona, y en este caso nerandomilás, pues es otro fármaco que se añade a este arsenal de fármacos para la fibrosis pulmonar, que es fundamental en este tipo de hipertensión pulmonar. Siguiente diapositiva. En conclusión, yo creo que vivimos en un momento dulce en el que vamos a tener, desde luego, muchos fármacos, hay muchísima más ilusión, muchísimos más ensayos clínicos de los que había y, por supuesto, pues un momento para estar ilusionados. Y doy paso con esto, en la siguiente diapositiva, al doctor Roberto Bernardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y a PHA por haberme invitado hoy
Ambas presentaciones fueron fantásticas. Yo soy Roberto Bernardo, soy neumonólogo en la Universidad de Stanford. Cuando hablamos acerca de hipertensión pulmonar e enfermedades intersticiales del pulmón, próxima diapositiva, estas son mis conflictos de interés. Cuando hablamos entonces acerca de la hipertensión pulmonar y las enfermedades intersticiales, son dos enfermedades severas que aparecen al mismo tiempo. Tenemos un ecocardiograma del lado derecho en alguien que tiene hipertensión pulmonar. Nosotros sabemos que tenemos muy buena medicación para tratar esto, para mejorar la calidad de vida de un paciente con hipertensión pulmonar. Pero cuando el parénquima o cuando un pulmón se ve de esta manera, vemos un compromiso parenquimatoso muy severo, fibrosis e inflamación, y entonces es muy difícil tratar este tipo de pacientes. Próxima diapositiva. La hipertensión pulmonar se describe como una enfermedad rara, pero en realidad no es tan rara. Ven datos globales acá, Marius Hooper y colaboradores. Bueno, vamos a hablar de la imagen de la parte superior. Casi 50% de los individuos que tienen hipertensión pulmonar tienen esto relacionado a enfermedad de corazón izquierdo y un 30-40% está relacionada con enfermedades crónicas. Acá tenemos pacientes con hipertensión pulmonar arterial y las causas van a ser distintas de acuerdo a las regiones. En Europa y Estados Unidos es idiopática la hipertensión, es la etiología más común en más del 50% de los pacientes. Y en algunas áreas como África o Brasil, la esquistosomiasis, o sea, enfermedades congénitas, son más prevalentes. La enfermedad, la hipertensión pulmonar, perdón, es muy prevalente y 1 de cada 10 individuos por encima de los 65 años tienen hipertensión pulmonar. Puede deberse a una enfermedad de corazón izquierdo y esto representa un 50% de los pacientes. Me gustan estas imágenes a mí. Es de una publicación de Peter Leary que habla de la carga global de la enfermedad. Estaban utilizando grupos de datos globales para estimar la morbimortalidad de la hipertensión pulmonar. Lo que me gusta de esta imagen es mostrarles aquellas áreas del mundo donde tienen datos disponibles para análisis en verde o en celeste, pero en aquellas que son grises o gris claro, casi blancas, son partes del mundo donde no tenemos estos datos, no sabemos realmente cuál es el impacto y cuán afectados están los individuos o cuál es la sobrevida de los mismos en aquellos individuos que tienen hipertensión pulmonar. Casi todo el continente africano tiene falta de datos. Y esto no significa que la enfermedad no existe ahí, sino que no tienen los medios para hacer los informes y para poder transmitirnos los datos. Próxima diapositiva. En la misma publicación están tratando de cuantificar la discapacidad que tienen los pacientes con hipertensión pulmonar arterial. Años de vida perdida o incapacidad por la hipertensión pulmonar arterial tiene un efecto negativo en la discapacidad en los pacientes que el cáncer testicular, que la esclerosis múltiple o las enfermedades crónicas. Es similar a lo que vemos en pacientes con leucemia y les puede dar una idea esto, y muchos en la audiencia lo saben porque viven con esta enfermedad, cuán incapacitante puede ser tener hipertensión pulmonar. Próxima diapositiva.
Cuando tratamos de cuantificar la sintomatología de los pacientes, cuán afectados están estos pacientes por la hipertensión pulmonar, tenemos algunos datos. Quizás no tenemos todos los datos de hipertensión pulmonar asociadas a patologías intersticiales, pero sí lo tenemos como aquellos pacientes que tienen falla de corazón izquierdo, por ejemplo. Las actividades de la vida diaria en estos pacientes, como vestirse o hacer una cama, barrer el piso, pasar una aspiradora o ir al supermercado a hacer las compras, les requieren tanta energía que se sienten totalmente exhaustos después de hacer este tipo de actividades. Próxima diapositiva. Y algo similar se estimó para la hipertensión pulmonar arterial. Por ejemplo, lavar la ropa, doblar la misma, cocinar, poner una mesa para comer o hacer algo de jardinería puede requerir tanta energía por parte de estos individuos y puede ser tan limitante. Y esto es lo que refleja cuán difícil es la vida diaria para este tipo de pacientes. Hay tratamientos disponibles, pero aún con estas terapias y con la ayuda de los cuidadores siguen siendo afectados. Lo que quiero que ustedes sepan de lo que he dicho hasta ahora es que la hipertensión pulmonar tiene una prevalencia alta y estos pacientes tienen un deterioro de su calidad de vida con muchos síntomas y que los datos que tenemos disponibles son limitados. Próxima diapositiva. La mayor parte de los datos que tenemos viene de registros o de ensayos clínicos. Y eso es fantástico, de ahí tienen que venir los datos, pero el problema que de los registros y los ensayos clínicos, hay minorías como por ejemplo poblaciones hispánicas o personas de color que están subrepresentadas. Próxima diapositiva. Eh, Kurzweil puso todo esto en esta imagen. En la parte superior tienen algunos de los registros más citados en hipertensión arterial y algunos de los estudios clínicos, esto es hasta el 2021, ven que la población predominante, tanto en registros como estudios clínicos, es la caucásica, mientras que el resto está muy poco representada, ya sea la hispánica, la de color negro o la no caucásica. Y tenemos que hablar acerca de los determinantes sociales de la salud. Son factores con los que nacen los individuos y que determinan el acceso al cuidado, a la educación y demás que van a tener. Este tipo de determinantes tienen que ver con acceso a la educación y la calidad, la calidad y el tipo de cuidado en salud, por supuesto, los factores socioeconómicos y la estabilidad económica. Próxima diapositiva. Cuando tratamos de entender entonces cómo se relaciona la hipertensión arterial, hipertensión, perdón, pulmonar con las diferencias en sexo, género, la genética, la biología, la exposición medioambiental, el acceso a la sanidad, el estatus socioeconómico, la exposición prenatal que han sufrido estos pacientes y las diferencias en el estilo de vida y también el color de la piel o la etnia puede tener una importancia. Próxima diapositiva. Cuando agrupamos estos factores, sabemos que hay otros factores que también importan, especialmente en los Estados Unidos, la condición o el estado migratorio, la barrera idiomática, el alfabetismo, ya sea sanitario o tecnológico, el apoyo social, el abuso de sustancias, la salud mental y las barreras a la movilidad. Todo esto combinado pueden ser nuevas barreras para que los pacientes puedan acceder a los estudios clínicos, al tratamiento y al cuidado continuo. Próxima diapositiva.
Y además de todo ello, todos ustedes saben que es muy caro el tratamiento de la hipertensión arterial y estos investigadores han tratado de comparar el costo derivado de un sistema hospitalario en un paciente que tiene hipertensión arterial, pulmonar comparado con uno que no lo tiene. Y como ven, es muchísimo más alto. En costos en farmacia puede ser, por ejemplo, 20 veces más caro y el costo general en alguien con hipertensión pulmonar comparado con alguien que no lo tiene puede ser 90 veces más caro. Entonces, es realmente muy costoso aún si tienen un seguro de salud que sea el adecuado. Próxima diapositiva. Lo que les he dicho hasta ahora, entonces, es que el acceso a la atención médica en la población que tiene hipertensión pulmonar no solo es difícil, sino también es muy costoso. Y nosotros tenemos que entender cuán importantes son los determinantes sociales en esta población. Próxima diapositiva. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, tenemos muchas brechas en el conocimiento y estos serían los próximos pasos ideales. Necesitamos conocer más acerca de hipertensión pulmonar en Europa y los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Tenemos que entender la carga de los síntomas y los resultados de los pacientes con hipertensión pulmonar. Tenemos que hacer más análisis para entender las exposiciones medioambientales, trabajando junto con asociaciones de pacientes como por ejemplo la PHA, podemos alcanzar nuestros objetivos. Próxima diapositiva. Y esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes y creo que ahora tenemos tiempo para responder preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas que estuvimos contestando. Creo que una pregunta que podemos discutir entre nosotros fue en relación con alguno de los esfuerzos nuevos para el acceso modular en la de hipertensión pulmonar. Tiene que ver con el uso de neuromodulación ecoguiada, específicamente en el vaso. Lo que respondí fue que esto es parte de un gran trabajo que se utiliza en la hipertensión arterial pulmonar, la, el acceso, la modulación del acceso. No estoy seguro si hay mucha investigación específica en el grupo 3 de hipertensión pulmonar. Em, Acá creo que es un tratamiento prometedor y vamos a saber más en el futuro. No sé si Alejandro, Roberto tienen algo más para agregar. Sí, estoy de acuerdo. Creo que esperamos que sea un enfoque prometedor a medida que se hagan estudios más grandes. Algunos de los datos que conozco tienen que ver con datos que han sido presentados en casos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Creo que realmente es buenísimo que se esté explorando. No sé cómo va a La resultar en el verdad que futuro, pero es no prometedor. tengo nada que añadir, desde luego un tratamiento prometedor y que desde luego yo no tengo tampoco experiencia y no soy un experto. Creo que una cosa que sí agregaría es que esto señala que la hipertensión pulmonar es una enfermedad sistémica. Creo que hay una interrelación entre lo que pasa en el parénquima pulmonar, la
vasculatura pulmonar y el corazón en sí. Creo que ese es un modelo muy bueno para pensar la hipertensión pulmonar y tratar todo el cuerpo en lugar de pensar en tratar solamente la vasculatura pulmonar o la fibrosis. Un ejemplo tiene que ver con la modulación del vaso y cómo podemos trabajar con la inflamación de la vasculatura pulmonar. Creo que eso es muy prometedor. Una pregunta acá, si hay estudios, ensayos, creo que hay uno, no sé si hay alguno específico para enfermedad intersticial, hay específicos para hipertensión arterial pulmonar, pero no estoy seguro que sean específicos de enfermedad intersticial. Otra pregunta que surgió es nuestra experiencia en el tratamiento con el Trepostinil. No sé si, si tienen experiencia al respecto. Tenemos algo de experiencia, a veces lo utilizamos cuando tratamos pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad intersticial. Tratamos de maximizar el tratamiento farmacológico y creo que Trepostinil es una buena posibilidad. Creo que son seguros, son medicaciones seguras para utilizar. Un estudio con datos globales del registro mm, específicos con los cuales ustedes están familiarizados nos muestran que puede haber un beneficio de resultados en los inhibidores, en pacientes con este tipo de enfermedades. Por supuesto que son datos observacionales, no tenemos datos robustos de clínicos, pero creo que en general parece bastante seguro. Al final, creo que qué medicaciones vamos a usar o no va a depender del proveedor, de los pacientes y de todos estos detalles. A nivel de datos, creo que estamos en esta situación. Sí, yo tengo, bueno, una percepción similar. Yo creo que muchos pacientes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad intersticial difusa se benefician de sildenafil o tadalafilo, como así demuestran los registros, datos de registros, y que pues otros de ellos también se benefician de treprostinil inhalado, incluso añadido a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Creo que es un tratamiento pues, que es seguro y que bueno, pues, tiene ensayos clínicos. Si bien es verdad que el acceso en España es muy limitado, únicamente lo podemos solicitar como uso compasivo en pacientes muy seleccionados. Y bueno, la experiencia con estos pacientes es verdad que hemos tenido de todo, probablemente porque su uso está muy reservado a pacientes con enfermedades muy graves y yo creo que en estos casos pues a veces llegamos tarde. Creo que hay que insistir en que el único tratamiento curativo es el trasplante pulmonar y si el paciente es candidato, pues hay que evaluarlo. Quiero señalar lo importante que es llevar a los pacientes a los centros especializados. Todos nosotros sabemos, tenemos distintas opiniones sobre cómo abordar. Hay también cuestiones de preferencia de los pacientes, tiene que ver con regiones, con consideraciones socioeconómicas para cada persona, los centros. Entonces, a veces puede ser un reto, un desafío y tiene que ver con una discusión multidisciplinar con los pacientes. Mi experiencia personal es que muchas veces hay muchas opciones con las prostaciclinas, pero bueno, hay mucho para discutir. A veces hay, bueno, hay que pensar un poco qué es lo que funciona bien para cada paciente. Otra pregunta en el chat. Cristina Oldani, ¿algunos datos o tendencias en la prevalencia de enfermedad intersticial hipertensión pulmonar?
estoy en una categoría de bajo riesgo, pero no pude hacer una cita textual de los datos de prevalencia, pero sí quiero decir que un paciente que tiene hipertensión pulmonar y tiene enfermedad intersticial, esto no significa que tiene un peor pronóstico, tiene que ver con el fenotipo y tiene que ver con una consideración muy específica para saber cuál es el impulsor de esta enfermedad. Si hay un fenotipo de hipertensión arterial pulmonar o si estamos frente a otro fenotipo. Entonces el tratamiento es diferente y formas importantes y efectivas de distinguir. En general distinguimos, tenemos una hemodinamia leve con estos pacientes con enfermedad intersticial. Hay pacientes donde tienen distintos resultados en las pruebas. Bueno, entonces, algunos de estos factores son los que yo consideraría de fenotipo, resultados de pruebas, y para poder diferenciar los distintos tipos, pero a veces no es tan fácil llegar a estas conclusiones. Bueno, tiene un bajo riesgo, eso es muy bueno, eso es para felicitar a usted y a su médico. Hay un estudio que fue patrocinado por la NIH donde estudiaron todas formas de hipertensión pulmonar y en este estudio encontraron que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y áreas de inflamación en el pulmón no es infrecuente que creamos que estos pacientes tienen un grado de inflamación en los pulmones, como se mencionó. No es esto infrecuente. Alguien que se cree que tiene un grado de enfermedad intersticial aparte de la hipertensión arterial pulmonar, esto a veces no es fácil de identificar. ¿Cómo identificamos estos fenotipos? Porque el tratamiento varía dependiendo del fenotipo. Creo que la prevalencia de esta inflamación en los pulmones, estas opacidades del 10 o 15% en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, para considerar a veces estos pacientes con enfermedades del tejido conjuntivo no tienen enfermedad intersticial, pero sí se desarrolla a los 5 o 10 años. Entonces las cosas siempre se pueden cambiar y empeorar. Por eso es muy bueno que haya logrado un estado de bajo riesgo. La próxima pregunta tiene que ver con eh, ¿qué sabemos con lupus eh, en inflamación vascular que se solapa con otras patologías? Bueno, sí, esto tiene mucho que ver. Estoy convencido que tenemos mucho que decir sobre vasculitis. No sé si ustedes quieren empezar a decir alguna idea. Sí, hay mucho. Esta es una enfermedad muy particular. La, la hipertensión arterial pulmonar puede responder bien con vasosupresores, con inmunosupresores y de alguna manera curarse. El síndrome antifosfolipídico, por otro lado, puede hacer que los pacientes puedan desarrollar coágulos, que es otro fenotipo de eh, hipertensión pulmonar o CTEPH por sus siglas en inglés. Esto a veces necesitan procedimientos quirúrgicos para poder disminuir esa carga de coágulos que pueden ser muy útiles para tratar la hipertensión pulmonar. Creo que esas son las dos cosas que quería
decir, hay mucho solapamiento entre estas enfermedades, por lo menos desde mi experiencia. Podemos usar inmunosupresores, pero no siempre, pero a veces funciona. Estoy de acuerdo, creo que hay distintos mecanismos que contribuyen a la enfermedad pulmonar. Creo que una cosa importante es que los datos sugieren que el lupus, por ejemplo, pueden aumentar la carga hemodinámica de la enfermedad, que sugiere que en algunos subfenotipos, cuando hay una, una inflamación, un componente inflamatorio, una vasculitis, se relacione directamente con la hemodinamia pulmonar. Creo que nos comprendemos completamente el proceso, cómo podemos beneficiarnos de esos tratamientos, porque inmunosupresión no siempre trata por completo la hipertensión pulmonar, pero sí está ese componente. Por eso no soy reumatólogo, pero sí trabajo con ellos para asegurarnos que las personas que tienen enfermedades del tejido conjuntivo, eh, enfermedad intersticial, hipertensión arterial pulmonar, tengan una inmunosupresión adecuada si está indicada. Lo que se señala en esta pregunta es lo complejo que pueden ser estas enfermedades que requieren tratamientos multimodales, anticoagulación, inmunosupresión, vasodilatadores, antifibróticos, todos que pueden ser potencialmente beneficiosos en este tipo de escenarios. Yo creo que no tengo. Si puedo, quisiera agregar, ¿qué les parece Sotarce? Sabemos que funciona bien para la hipertensión arterial pulmonar y también enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Yo creo que Sotarcep, es un sobre campo Sotarcep. que muy probablemente se deba explorar. Creo que muy probablemente algunos casos de hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerodermia con enfermedad intersticial difusa asociada ya han sido tratados con sotatercept y es probable que los veamos si juntamos casos en un futuro. Estoy casi seguro de que todos tenemos pacientes de este estilo, alguno de ellos. Y bueno, pues desde luego es algo a explorar. Fisiopatológicamente tiene sentido, pero bueno, habrá que ver porque también salen datos con sotatercept que nos preocupan. Hay casos en los que puede que exista un aumento del shunt a nivel intrapulmonar, incluso de saturación. Son muy pocos casos, pero esto es algo que también pues, podría preocuparnos en la hipertensión pulmonar del grupo 3. Estoy de acuerdo. No es una imagen muy clara. Yo creo que el sotatercept está apareciendo en el mercado en distintos tipos de hipertensión pulmonar, pero tenemos que ser cautelosos para no sobregeneralizar una terapia efectiva para un subtipo, todos los subtipos, porque los mecanismos son distintos. Y el grupo 3 y los que tienen enfermedades intersticiales del grupo uno son los mecanismos, porque los mecanismos son mucho más heterogéneos, en especial en idiopáticas. Sotatercept tiene como blanco una vía muy específica y yo creo que es prematuro decir que teniendo como blanco esta vía podría tener un impacto sobre todos los tipos de, de hipertensión pulmonar. Algunos pacientes se van a beneficiar y otros no. Algunos se benefician de tratar la enfermedad pulmonar subyacente, otros de la vascular, y eso es parte de los desafíos, entender esta heterogeneidad y entender todo esto. Y estoy de acuerdo con Alejandro, los efectos adversos que hemos visto con el sangrado en pacientes con enfermedades del tejido conectivo son desafiantes. Nosotros tenemos pacientes donde nos cuesta mantenerlos con este tipo de tratamientos y necesitamos tener muchos estudios.
Tenemos otra pregunta acá de Trace Wendell. Me diagnosticaron enfermedad intersticial, hipertensión pulmonar. Ahora parece que mis pulmones están limpios, eco normal, no tengo vidrio esmerilado, estoy con baja prednisona. ¿La prednisona inhalada es mejor por los efectos adversos? Estoy preguntando. Yo creo que la pregunta acá, bueno, hay dos preguntas en realidad. La primera es la prednisona inhalada versus la sistémica, y esto depende de la enfermedad. Yo creo que es una discusión que tienen que tener con los médicos de cabecera para que ustedes entiendan si los esteroides sistémicos tienen más efecto que los inhalatorios, depende de la enfermedad que ustedes tienen. Y es interesante acá lo que estamos viendo, como es discutido hoy, porque hay efectos beneficiosos no solo a la vasculatura pulmonar, el vasodilatador, pero también al parénquima pulmonar. Las prostaciclinas tienen la capacidad de contrarrestar la fibrosis y las propiedades inflamatorias. Tenemos que esperar a tener más resultados de estos estudios que parecen ser promisorios, pero vamos a aprender mucho más a futuro y me parece que estamos en el buen camino. Pero otra vez acá hay que recalcar la heterogeneidad de todas estas patologías. Estoy de acuerdo y creo que es importante discutir también con los neumonólogos o con los médicos pasar a un corticoide inhalado. Hay tantos detalles que no conocemos de los participantes en esta audiencia, entonces sería muy bueno que ustedes lo charlen con sus médicos. Hay em, m- medicaciones que también pueden controlar la inflamación no siendo corticoides. Y, por ejemplo, si ustedes no se pueden quedar recibiendo esteroides por mucho tiempo por los efectos adversos asociados a los glucocorticoides, y yo estoy segura que cada uno de sus médicos va a estar abierto a responder todas las preguntas y dudas. Si no tenemos más preguntas, l- yo no sé si tienen mensajes finales, Roberto y Alejandro. Bueno, es realmente un momento que nos entusiasma a todos en relación a la hipertensión arterial. Hemos mencionado el sotatercept, entre otras drogas también. Tenemos estos webinarios auspiciados por PAH, la Asociación de la Hipertensión Arterial, tanto en inglés como en español. Esto es fantástico por el alcance educativo que tiene y les agradezco a Sí, todos bueno, haber yo, participado. yo creo que ya se ha comentado mucho en esta charla, creo que es fundamental el trabajo colaborativo entre los diferentes médicos implicados y el resto de factores implicados, asociaciones de pacientes. Y aquí, pues yo creo que en concreto en la hipertensión pulmonar del grupo 3 creo que es fundamental que se unan las asociaciones de pacientes y que se empiece a conocer también esta forma de hipertensión pulmonar probablemente mucho más desconocida en las asociaciones de pacientes de hipertensión pulmonar, pero también más frecuente y bueno, que tiene un futuro por delante. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijeron. Es un placer para mí haber sido parte de estos webinarios y espero que no haya sido la última de las colaboraciones. Se necesita mucho trabajo en grupo, mucha colaboración, ya que sabemos que es un diagnóstico muy, muy desafiante. Ha sido fantástico poder estar acá con ustedes hoy.